Querían dominar el mundo. Poseían las armas de la seducción y de la violencia. Su rabia desencadenó un infierno de hierro y de fuego. Y murieron 50 millones de personas. Millones de civiles, millones de soldados. Otros hombres gritaban de terror, sufrimiento y angustia. Pero el fuego del diablo quemó sus cuerpos y sus miedos. Fuego y dolor. Eran los endemoniados caballeros del mal, aunque al final fueron derrotados y devueltos a los infiernos. Göring y Goebbels, jerarcas nazis. Hermann Wilhelm Göring nace en Rosenheim el 12 de enero de 1893. Su destino será ser el número 2 del Reich milenario. Posee todas las cualidades necesarias para convertirse en un hombre poderoso. Es un buen orador, sabe entretener a los huéspedes, sabe mandar e infunde una especie de temor reverencial. En Nuremberg será el principal acusado en el juicio contra los nazis criminales de guerra. Hermann Göring pasa parte de su infancia en el castillo de von Effenstein, un pariente judío amante de su madre. Odia la escuela y se fuga varias veces. La Academia para Cadetes en Prusia debería devolverle la razón al joven que, para sorpresa de todos, se convierte en un cadete modélico. Está muy orgulloso de llevar su primer uniforme. Toma parte en la Primera Guerra Mundial en calidad de oficial de la aviación alemana. Es un excelente piloto. En 1916 tiene la oportunidad de demostrar sus dotes en su primera acción en combate aéreo. Bajo las órdenes del legendario Barón Rojo, derriba más de 25 aparatos enemigos y obtiene la condecoración al mérito. En 1918, después de la muerte del comandante von Richthofen, Göring tendrá que sustituirlo y será ascendido a jefe de escuadrilla. Sucede así al más famoso piloto de caza de la época. Al final de la guerra, las condiciones dictadas por los vencedores a los vencidos y definidas en el Tratado de Versalles, a la mayoría de los alemanes les parecen inaceptables y deshonrosas. Hermann Göring es uno de los muchos desorientados y no ve otra posibilidad que irse de Alemania. En Suecia encuentra trabajo como piloto en las líneas aéreas de correos y luego como instructor. Presta mucha atención a su alumna preferida, una noble baronesa, la bella Karin von Kansau. Göring se enamora. Es el preludio de una historia romántica. La condesa deja a su pareja y a su pequeño hijo y se fuga a Alemania con su nuevo amor. 1921 es el año de su encuentro con Adolf Hitler. Alemania está revuelta. Se suceden las protestas en las plazas y las manifestaciones radicales. El nacionalsocialismo es el motor de la revuelta más explícita. La voz de Adolf Hitler sobresale por encima de todas las demás. Desde el momento en que le vi y le escuché, me volví loco por él. Göring, camarada desde el principio, entra a formar parte de la dirección del partido nazi y se ocupa de la organización de los escuadrones de asalto, la terriblemente célebre SA. El 8 de noviembre de 1923, en Múnich, Hitler intenta un golpe de Estado. Göring es el jefe de la SA. El golpe fracasa. Göring es herido. Hitler arrestado. Herido de levedad, Göring huye a Austria con Karin. Contra él se emite una orden de arresto.
Cuando llega a Innsbruck, su sufrimiento es tan grande que tiene que ser ingresado en una clínica. Le operan y le atiborran de morfina. Es el inicio de una dependencia que nunca tendrá fin. Desde la cárcel, Hitler le pide que vaya a Italia y se ponga en contacto con Mussolini. Es una misión hecha a medida para él. Hotel sobre el Gran Canal, cuyo dueño es un alemán que simpatiza con los nazis. Lugares elegantes, fiestas. Sin embargo, Mussolini rechaza encontrarse con él. Hitler todavía es una figura con poca credibilidad para el duce. Tras un año vivido en Italia, los Göring deciden volver a Suecia con la esperanza de una ayuda por parte de los padres de Karin. En un pequeño piso de Estocolmo, Göring lucha contra su dependencia a la morfina. El dinero apenas es suficiente para su dosis cotidiana. Se vuelve irascible, violento y acaba internado en una clínica psiquiátrica para enfermos peligrosos. Los síntomas de la enfermedad ponen de manifiesto los aspectos más degenerados de su débil carácter, como el histerismo y una depresión maniática. En diciembre del año 1924, Hitler es puesto en libertad. Se encuentra con una Alemania menos tumultuosa, terreno fértil para la reorganización del partido. Con la elección de Hindenburg a la presidencia del Reich, queda promulgada la amnistía. Para Göring, es hora de volver. Vuelve al lado de Hitler. El pluricondecorado héroe de la Primera Guerra Mundial está decidido a conquistar a la alta sociedad de Berlín a favor de la causa nazi. Estaba convencido de que las condiciones en las que quedó Alemania al final de la guerra solo podían ser resueltas por un hombre como Hitler. Por ello, declara incondicional fidelidad a su jefe. Por su parte, Hitler había entendido que en Göring había encontrado un colaborador fiel y con muy buena reputación, quizás el único del partido capaz de hablar abiertamente con todos los personajes poderosos de la época. Krupp, el industrial Thyssen, el capitalista Jalmarhat donan ingentes sumas de dinero a la causa de Hitler. Ellos y Göring contribuyen al crecimiento del movimiento. En 1928 es elegido miembro del Reichstag, el Parlamento alemán, y en 1933 se convierte en presidente. La diplomacia del consenso lleva al acuerdo con von Papen y con Gumbert, dueño de numerosos diarios. Göring es nombrado ministro del Interior. Ahora puede perseguir a los enemigos del nacionalsocialismo con la complicidad de la ley. Als ich an die Spitze des preußischen Innenministeriums berufen wurde, wusste ich, dass ich das schwerste Amt übernehmen musste, denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren und alle diejenigen, die ausschließlich wegen ihrer roten oder schwarzen Gesinnung und zur Unterdrückung aller nationalen Bestrebungen in Amt und Würden sitzen, hinausgehen. Utiliza el incendio en el Reichstag para empezar una cacería despiadada de sus adversarios políticos. Göring tenía una lista negra preparada por sus esbirros y de la que escogía muy a menudo de forma casual a las personas que quería encarcelar, interrogar y torturar. Göring, con sus enormes dotes de estratega, organiza la Gestapo. Propone la construcción de campos de trabajo forzados donde internar a los opositores del régimen. Devoto paladín, en el Parlamento de Prusia aclama a Hitler canciller del Reich. Los campos de concentración. Dijo que se trataba de una solución transitoria, necesaria por las turbulencias que agitaban el Reich en el año 1933, pero que la gente solo era privada de su libertad después de una sentencia judicial formal. Desde su conocimiento en la materia organiza la nueva aviación del Reich, la temible Luftwaffe. Nombrado ministro de la aviación, será el comandante.
El ambicioso proyecto de Goering es aumentar la producción de aviones y el número de pilotos. Se inspira en el modelo que ya funciona en la Italia fascista, bajo la dirección de otro famoso piloto, Italo Balbo. Activa centros de interceptación a través de los cuales espía principalmente a los amigos, sobre los cuales se escribirán voluminosos informes. Gracias a las conversaciones captadas, Goering será el artífice de la Noche de los Cuchillos Largos en 1934. Sobre la base de complots nunca existidos, Hitler y Goering empiezan la masacre de antiguos camaradas. Dentro de su antigua escuela de cadete, Goering hace fusilar a 43 presuntos golpistas. Hitler está haciendo lo mismo en Alemania del Sur. Es el primer asesinato en masa, aunque es solamente el preludio. Con la complicidad de los miembros del partido, mueren los últimos fragmentos de humanidad. Goering quiere actuar con método, de forma sistemática, con los hombres adecuados. Heydrich recibe carta blanca para llegar a la solución del problema judío, inclusive a través de su exterminio. Sin embargo, Goering evitó que muchas personas fueran al campo de concentración, como por ejemplo sus amigos actores, sus amiguitas. En estos casos era muy generoso. A diferencia de Hitler, piensa en una Alemania que se expande desde el punto de vista económico hacia el sureste de Europa y por lo tanto la primera etapa sería la anexión de Austria. Goering insiste, Hitler duda. Marzo de 1938. Anexión de Austria. Mientras Hitler hace su entrada triunfal, Goering llama a los nazis de Viena: ahora el gobierno sois vosotros. Después de Austria, los deseos del Führer se dirigen hacia los Sudetes. Existe el riesgo de peligrosas fracturas diplomáticas. Intenta reducir el riesgo mediante conversaciones secretas con las potencias occidentales. Hace muchas promesas al embajador Henderson. Sin embargo, en los territorios de los Sudetes, las tropas alemanas ya se han movilizado. Goering presiona a Mussolini, el duce italiano, para que mantenga la función de mediador con el premier británico Chamberlain. Y prepara él mismo un proyecto de tratado que Mussolini presenta como suyo en la conferencia de Múnich de 1938. Mientras tanto, el Führer ha nombrado a von Ribbentrop ministro de Exteriores, un hombre más cercano a su línea belicista. El hombre más influyente del Reich después de Hitler está alejado del centro de los acontecimientos justo cuando las tropas alemanas entran en Praga. Los pasos que tiene que seguir son de una simplicidad elemental para Hitler y muy dramáticos para las potencias occidentales, convencidas de haber pagado en Múnich el último tributo a la voracidad del Führer. A Goering le queda claro que solo podrá mantener el poder siéndole fiel a Hitler de forma incondicional. Se debate entre su deseo de mantener la paz y la devoción por su Führer, que solo piensa en la guerra. La Alemania nazi ya ha preparado los planes para invadir Polonia. Goering intenta secretamente reducir el conflicto mediante encuentros diplomáticos con el gobierno británico. Todo será inútil. El 1 de septiembre de 1939, Hitler desencadena la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la guerra marca el momento crucial en la vida y la carrera del mariscal del Reich, Hermann Goering. Tras la muerte de Karin, se casa con la actriz judía Emmy Sonnemann. Es cada vez más la sombra de sí mismo. Solo es el pálido recuerdo del condecorado héroe, del hábil jerarca de hace tiempo que hizo la suerte de Hitler. Transformado por la lujuria, la ostentación, la vida cómoda, empezó a vivir dedicándose totalmente a los placeres y al ocio, cultivando sus vicios, entre ellos la morfina, que lo hizo, según se dice, sexualmente impotente. En las eventuales apariciones oficiales aún consigue mostrarse como un simpático bonachón.
3 años después del matrimonio, Enmi le da una hija, Hedda. Aunque las malas lenguas dicen que la niña no es suya. El premio por su fidelidad incondicional al Führer no tarda en llegar. Le gusta repetir: yo no tengo conciencia. Mi conciencia se llama Adolf Hitler. Hitler ya ha decidido. Göring será nominado Viceführer. Con el objetivo de poner a punto la estrategia militar basada en la eficiente coordinación entre las tropas de tierra y la Luftwaffe, llama a su lado a Gerald Milch, el antiguo director de Lufthansa, la aviación civil. La radical reorganización de la cúpula del ejército lleva a la destitución de los oficiales demasiado moderados. Ya tiene los que reemplazará. Sin embargo, Hitler decide de otra forma y asume él mismo muchos de los cargos militares. Con el fin de aplacar las ambiciones de su fiel segundo, inventa para él el título de Gran Mariscal. Sobre el cielo de Polonia vuelan los primeros cazabombarderos. Göring tiene miedo. Es terrible. Hitler se ha vuelto loco. En el caso de que perdiéramos la guerra, que el cielo nos ayude. Las rápidas acciones bélicas de la Luftwaffe ponen de rodillas al Estado polaco. Cada vez más ineficiente desde el punto de vista militar, Göring encuentra refugio en su terrible tren de mando. En las reuniones del Estado Mayor aparece indiferente y poco informado sobre las cuestiones de la orden del día. En Dunkerque, los aliados sufren una dura derrota a causa de la ofensiva alemana dirigida hacia el Canal de la Mancha. El bombardeo de Rotterdam, declarado como involuntario, da inicio a una desastrosa guerra aérea. Francia cae rápidamente bajo la poderosa máquina bélica alemana. Göring proclama a Hitler como el más grande caudillo de la historia. En París, gran culto de arte tiene por lo menos el mérito de evitar la destrucción de numerosas piezas y obras de arte presentes en los museos. Emite una disposición con la que ordena que todas las obras de arte secuestradas tienen que acabar en sus manos. Desde toda Europa, mediante todos los medios de transporte, le llegan todas las más importantes obras de arte. El pequeño sargento austriaco le admira y crea otro título para Göring: Mariscal del Reich. Se ha convertido en el militar de más alto grado de toda Alemania. Con el proyecto Operación Águila, el 15 de agosto de 1940 despegan desde las bases alemanas en dirección a Inglaterra 1.500 aviones con el fin de aniquilar las bases aéreas inglesas, destruir las instalaciones, pulverizar el primer prototipo de radar y hundir los barcos en los puertos. Göring pierde el control de sí mismo y ordena que ataquen las bases aéreas. Pasa al ataque terrorista. En la batalla contra Inglaterra, la Luftwaffe, a pesar de tener una posición de superioridad, será destruida por la RAF. El comandante de la aviación de caza en el frente oeste, Galland, pide insistentemente pilotos y aviones. Las discusiones de si es conveniente construir nuevos aparatos solo crean confusión de ideas. Mientras tanto, las más atrevidas operaciones no consiguen oponerse a la supremacía de la aviación inglesa. Los pilotos no están contentos y no confían. Göring ordena a Milch poner orden, y cuando éste le recuerda que él no es de pura raza aria, contesta: aquí yo decido quién es judío y quién no. Ya incapaz de tomar decisiones, estresado por sus continuas dudas, Göring busca refugio en su mundo fantástico, y mientras la Wehrmacht intenta restablecer el destino de la guerra mediante la Operación Barbarroja, el jefe supremo de la Luftwaffe juega con las piedras preciosas y se atiborra de dulces. La invasión de Rusia es inminente. Informado sobre la Operación Barbarroja, no está de acuerdo con la orden de Hitler. Quisiera impedirla, pero es demasiado tarde. Entonces, mediante un contacto sueco,
revela a las potencias occidentales cuándo se producirá el ataque. Sube a su tren personal y se instala en Prusia Oriental, cerca del cuartel general de Hitler. Bajo los efectos de la morfina, transforma el presente gris en una especie de fábula de color rosa. Sin embargo, la realidad lo alcanza pronto. El general Udet se suicida y cuando el avión del general Moldes cae, Goering pone a Galland como jefe de la aviación de caza. Mientras tanto, a pesar de que Goering asegurara la inviolabilidad de los cielos alemanes, los aliados atacan Colonia con 1000 bombarderos. La ciudad alemana es un cúmulo de ruinas, pero Goering no está dispuesto a admitir la realidad. Hitler le reprocha los bombardeos, pero él aún quiere demostrar que la aviación alemana está operativa. El Estado Mayor, debilitado por las luchas internas, no hace nada para disuadirle cuando promete una nueva fuerza aérea para Stalingrado. $280.000 soldados atrapados por la nieve y el hielo esperan una ayuda desde el cielo que nunca llegará. Millares de soldados alemanes, prisioneros de los rusos, mueren de frío y hambre. Después de Stalingrado, nadie más habló de Goering. Y cuando las conversaciones recaían por casualidad sobre él, decían: ahora ese gordo se callará. El desembarco de los aliados en Normandía acaba con las últimas esperanzas nazis. Los discursos sobre las armas milagrosas ya no convencen. Decididos a poner fin a esta locura, algunos oficiales alemanes intentan una operación desesperada. El atentado contra Hitler fracasa. Cuando a Berlín llega la noticia de que Hitler no ha muerto, los conjurados se quedan desconcertados e impotentes. Hermann Göring, como buen servidor, va de inmediato donde está su Führer, pero se queda perplejo cuando lo ve tembloroso y asustado. La Luftwaffe prácticamente no aparece cuando los bombarderos rusos dejan caer sus bombas sobre la capital alemana. Göring había garantizado al Führer un puente aéreo para abastecer a las tropas asediadas en Stalingrado. Hitler había ordenado mantener las posiciones, aunque el puente aéreo nunca llegó a realizarse. El avión a reacción es la última arma secreta del Führer. Sin embargo, para que pueda volar necesita mucho carburante, que por otro lado empieza a escasear. Cuando Stalin anuncia su ofensiva final, huye a Baviera con su mujer y su hija. Esconde las obras de arte sustraídas en una cueva almacén y ya había procurado depositar grandes cantidades de plata y marcos en Suiza. El cumpleaños del Führer le obliga a trasladarse una vez más a Berlín. Cuando sale de la Cancillería, va a su mansión y la destruye. Después, desde Berchtesgaden, envía un mensaje a Hitler en el que le amenaza con que tomará su cargo. Si dentro de 24 horas no recibo respuesta alguna, actuaré por el bien de la patria y del pueblo. Hitler lo considera un ultimátum. ¿Su fiel paladín un golpista? La SS lo captura y lo recluye en un castillo bajo arresto preventivo. Desde aquí, Göring se pone en contacto con el general Eisenhower y le ofrece un armisticio sin condiciones. No recibe respuesta. El mariscal del Reich, Hermann Göring, se rinde a las fuerzas americanas en 1945. Bajo sus indicaciones, se recuperan algunas de las obras de arte sustraídas. Por lo menos, he vivido bastante bien. Para Hermann Göring, es la hora de la verdad. Los periodistas americanos no quieren perder esta ocasión, aunque las imágenes que se imaginan son muy diferentes.
De todo eso, Goering afirma no haber sabido nunca nada. En el proceso de Nuremberg, afirma que nunca ha sabido nada y que es una víctima inocente en manos de los ganadores verdugos. Frente al tribunal de Nuremberg, Goering se exhibe en una actuación oratoria. Habla en su defensa durante 58 horas, poniendo a prueba la paciencia de los jueces y de los periodistas. Nada por lo que responder, nada de lo que arrepentirse, ningún peso sobre su conciencia. El martillo del presidente lo llama a una respuesta clara: culpable o inocente. Es probable que no hubiera nada en la doctrina nazi que Goering no aprobara. Dijo una vez que era el fiel paladín de su Führer. Y eso significaba creer en todo lo que hiciera o dijera Hitler. Después de la sentencia, escribe 3 cartas: a su mujer, al cura de la cárcel y a la comisión de los aliados. Habría aceptado el hecho de ser ejecutado por un pelotón de ejecución. Pero no se puede ajusticiar al mariscal del Reich ahorcándole. Me gustaría elegir la muerte del gran Aníbal. Sin embargo, a diferencia de Aníbal, Goering usa una cápsula de cianuro que un oficial americano, piloto de caza como él, le hace llegar. Todo el mundo tiene que morir, pero morir como un mártir te hace inmortal. Un día pondréis mis restos en una tumba de mármol. Como todos los ejecutados, sus restos fueron quemados y sus cenizas dispersas en el afluente del río Iser. Heide, 3 años. Heda, 5 años. Holde, 7 años. Helmut, 9 años. Hilda, 11 años. Hela, 12 años. Das Radikalste ist heute gerade radikal und das Totalste ist gerade total genug. Im Sportpalast in einer Loge sitzen wir. Unten bietet sich Un hombre al que le gustaba que le llamaran Herr Doktor. Joseph Goebbels es la voz de su amo. Había puesto en práctica a la perfección las tácticas hitlerianas de la conquista de masas, explotando las armas de la provocación y las reacciones de los adversarios comunistas. La propaganda es una de las armas con más poder en el siglo XX, un extraordinario instrumento para la exaltación del Führer. Hitler apreciaba mucho al Dr. Goebbels. Lo consideraba una persona especialmente fiel, un nazi convencido y un ministro de propaganda extremadamente eficaz. der Sie damals vor 10 Jahren von mir eine Fahne in die Hand bekommen haben, die Sie nun in das Amante de la literatura, Goebbels había buscado el camino de la escritura, pero fracasó en su empeño. En el campo de la información descubre, como él mismo afirma, ser un predicador, un apóstol, una persona que arrastra a las masas y de tener entre las manos el alma de los trabajadores. Hombre ambicioso e inteligente, Goebbels se demuestra un preparado artista de la propaganda. Y el partido necesita cantos, héroes y mártires. Es gäbe für Deutschland keine Hoffnung mehr, wenn wir nicht wären. También es posible mentir a través de la escritura. Desde las columnas de su diario Der Angriff, el ataque, lanza violentas campañas de prensa contra los opositores al régimen. Y desde donde lanza el famoso eslogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un imperio, un jefe. Una de sus obras de arte es la creación del mito de Horst Wessel, un desconocido activista nazi muerto en circunstancias poco claras. El martirio es una perfecta arma publicitaria. Empieza de esta forma el culto a los muertos como instrumento de propaganda. El entierro de Horst Wessel es un ejemplo perfecto.
Goebbels pintó a Bessel como al hijo de pastores que se convirtió en un estudiante con extraordinarias cualidades, un idealista convencido que había combatido con fuerza por la cruz gamada y que había compuesto el himno que todo buen nazi debía cantar. Y con el ritmo del himno de Bessel, la República sucumbe. En represalia por el asesinato de un militante nazi, por el que se acusa a un joven comunista judío, Goebbels desencadena en todo el territorio alemán la furia antisemita. Las instrucciones verbales de Goebbels dicen que el partido no tiene que aparecer públicamente como el instigador de las manifestaciones. En realidad, su intención es organizarlas y llevarlas a cabo. La maquinaria de la violencia provoca en muy pocos días la destrucción de sinagogas, tiendas y el arresto de millares de judíos. Herr Doktor es ahora parte integrante del destino del partido nazi. La discriminación racial se convierte en la idea común de toda Alemania. El régimen se muestra a los alemanes de forma espectacular. Goebbels ordena que se pase en los cines la marcha para la toma del poder. Instala el Ministerio de la Propaganda en un ruinoso edificio, la central de manipulación del pueblo. Los medios son modernos, el mensaje bárbaro. Es la dictadura de la opinión. El responsable de la propaganda, el gran amo de la información del Reich, con colaboradores sin escrúpulos, proyecta y dispone. La prensa se convierte en el servil portavoz de la dictadura. El primer deber del periodista es obedecer. El instrumento más eficaz es, sin embargo, la imaginación. Se realizan películas interminables y todas las secuencias van encaminadas a dar fuerza al espíritu nacional y conseguir el consenso del pueblo. Hitler llega a los comicios en avión y Goebbels anuncia a las masas que el Führer llega desde el cielo. Son años de triunfo en los que crea un aparato de propaganda que tiene a su disposición los más modernos medios de expresión. Goebbels sabe conquistar la simpatía de la gente. Se presenta con maneras amables. Llega a hacerse aceptar como si fuera uno de ellos. El ministro tiene una familia numerosa y la imagen de vida bucólica que enseña parece haber salido de un anuncio. El pequeño hombre de pueblo es cada vez más poderoso, pero a la gente les dice que sigue siendo el mismo, cercano a sus orígenes de hombre de pueblo, pero con ideales firmes y nobles. La familia ideal del Tercer Reich. Magda, su mujer, proviene de una acaudalada familia y es una nazi convencida. Esta es para Hitler la pareja perfecta. En pocos meses consigue controlar la industria cinematográfica. Luego extiende su poder sobre la literatura creando una lista negra de libros políticos prohibidos y expropiando a las principales editoriales. En pocos años se convierte en uno de los hombres más poderosos y temibles de Alemania. Del cine, el nuevo arte, Herr Doktor es un sincero apasionado, tanto que tiene una sala privada donde proyecta las películas que él mismo ha prohibido, las películas americanas. En la producción impera un severo moralismo, tan exasperado que censura las películas de Tarzán, ya que el héroe no va suficientemente vestido. Goebbels usa su posición para obtener los favores de alguna rubia actriz de poca monta, un papel a cambio de prestaciones amorosas. La enfermedad que contrajo de niño que le dejó el pie izquierdo paralizado no es obstáculo para su colección de amantes. Muchas películas tienen como actriz principal a su última amante. Es fällt mir wirklich schwer ewig. 8 lange Wochen. Magda, su mujer, es recibida por Hitler. Ella se queja al Führer de las humillaciones que tiene que soportar. Hitler convoca a Goebbels y le pide su palabra de honor. Tiene que dejar a su amante.
Sin embargo, la relación entre Goebbels y su mujer es cada vez más tensa y los dos desean divorciarse. El ministro quiere dimitir, ser nombrado cónsul y salir hacia Japón. Hitler se enfurece, necesita a Goebbels y no puede aceptar que dimita. Monta un escándalo y de repente les propone con mucha calma: intentad estar juntos 3 meses y luego, si todavía queréis separaros, os concederé el divorcio. Naturalmente, Hitler no pensaba hacerlo, solo quería ganar tiempo. De visita en Berghof, la acogida a Goebbels es protocolaria. Hitler aún no le ha perdonado el escándalo. Un corazón dividido no forma parte de sus proyectos. La orden es enviar a su amante a Praga en 24 horas y el enamorado obedece a su Führer. Considera mucho más importante gozar de su favor que mantener una historia de amor. Sin embargo, Hitler todavía no está satisfecho y 2 semanas más tarde le aparta del poder. A pesar de esto, en noviembre de 1938 llega la ocasión inesperada. Mientras los veteranos están celebrando los caídos en el fallido golpe de Estado en Múnich, llega la noticia: un diplomático alemán ha sido asesinado por un judío en París. Goebbels tiene la ocasión de hacerse ver por el Führer, de volver a caer en gracia. Moviliza a la SA en Berlín, hombres violentos que le son ciegamente fieles. Va por las calles al frente de ellos. Quiere demostrar a todo el mundo que sigue vivo, vigoroso y poderoso. La gente lo sigue. La SA se exalta. Goebbels arrastra a todo el mundo en contra de los judíos. Un extracto del diario de Goebbels. 10 de noviembre de 1938. He ido a la secretaría del partido. Presento un informe al Führer sobre los acontecimientos en curso. Hitler decide permitir que las manifestaciones se expresen libremente y ordena la retirada de la policía. Dice que los judíos deben sentir la rabia y la venganza popular. Bien dicho. Transmito las órdenes en ese sentido a la policía y al partido. Luego intervengo brevemente sobre el tema delante de la dirección. Estoy a punto de ir al hotel cuando el cielo se vuelve rojo. Es el pueblo que está actuando. La sinagoga está ardiendo. Llegando al hotel desde el coche, he podido oír la rotura de muchos cristales. Bravo. Para el Führer, Goebbels era muy valioso e importante, sobre todo para la difusión del antisemitismo, y ve en él a uno de sus más convencidos y tenaces seguidores. Goebbels está convencido de que en el mundo hay una conspiración judía. Recalca que los judíos han sido desenmascarados y que su castigo será durísimo. La prensa judía no quiere tomárselo en serio, pero pronto llegará el día en que los judíos ya no tendrán ganas de reír. En un Berlín triunfal se desarrolla la mayor parada militar de todos los tiempos. Alemania exhibe su fuerza. Ha empezado una verdadera obra de exterminio contra los judíos que hasta hacía poco solo habían sido objeto de sanciones de tipo económico, político y racial. El ministro actúa en el papel de hombre de paz. Mientras la infantería de Hitler, la Wehrmacht, invade Polonia, Goebbels le asegura mediante su propaganda el consenso general. La suya es una guerra hecha de palabras. Está exaltado por el efecto que provocan sus discursos, se siente fuerte, indestructible, inatacable. Ya no se preocupa de su reputación y de las protestas que llegan desde el extranjero. Durante su visita a Polonia, inventa las justificaciones a su odio racial. Diario de Goebbels. 2 de noviembre de 1939. Cruzamos el gueto. Bajamos del coche y empezamos a movernos. Es increíble. No se trata de hombres, son bestias. Aquí no hace falta ayuda humanitaria, sino de tipo quirúrgico. Hay que hacer algo absolutamente radical. El cine alemán proyecta un documental sobre los judíos polacos. Mientras se proyectan las imágenes, Goebbels, preso de ira, lanza una especie de insulto hacia esas caras de criminales. Rommel visita a la familia de Goebbels. Un general moderno,
ascendido desde la nada, como él. Las victorias de Rommel son un medio perfecto para la propaganda y así transforma al militar en un mito. El escepticismo inicial de Goebbels en cuanto a una guerra sobre dos frentes se desvanece ante su fe en la genialidad de Hitler. Promulga los decretos de guerra total y de tierra quemada. Pide medidas cada vez más severas contra los que dan señales de ceder o de debilidad. Las satisfacciones que le negaron durante la Primera Guerra Mundial quiere tomárselas en esta nueva guerra. El 9 de junio de 1941 es su día de gloria. Esta vez Hitler lo ha informado. Esta vez tiene derecho a un papel protagonista. Esta vez puede declarar la guerra. Reichsminister Dr. Goebbels verließ die Proklamation des Führers. Die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Debido al ataque sorpresa de la Unión Soviética, Goebbels vende una guerra de agresión como una guerra de liberación necesaria. Desvela su verdadera personalidad. La personalidad de un hombre que pertenece a una raza que se considera superior y que se autoriza la violencia y los abusos contra quien es débil o diferente en nombre del Führer. Prisioneros de guerra recluidos en un campo. Un espeluznante testimonio de rencor. Sin embargo, Goebbels desconoce la piedad. Su cínico odio aumenta cada vez más. Está excitado, exaltado por la ambición de llegar cuanto antes al final de su diabólico plan. El exterminio total de los judíos. Diario de Goebbels, 20 de agosto de 1941. Empiezo a dedicarme seriamente en cuanto a la cuestión judía. Cuando el Führer me autorizó a utilizar un distintivo obligatorio para los judíos, pensé en adoptar otras medidas que resaltaran la diferencia. Di la orden de que los judíos no pudieran utilizar el centro de la ciudad y que quedaran excluidos de cualquier forma de vida pública. Schon den Juden ganz genau auseinandergesetzt hätten, was wir mit ihnen zu tun beabsichtigten. Das war ganz gut. Es war ganz gut und zweckmäßig, dass wenigstens ein Teil der Juden dachte, na ganz so schlimm wird's ja nicht kommen. Diario de Goebbels, 27 de marzo de 1942. Los judíos de la Gobernación General de Polonia han sido enviados hacia el este, más allá de Dublín. Será necesario usar métodos drásticos, que no hace falta describir aquí detalladamente, pero de esos judíos no quedarán muchos. Puede decirse que el 60% tendrá que ser eliminado y que el 40% podrá trabajar. A los judíos les será aplicado un tratamiento que se podría definir como bárbaro, pero que desde luego se merecen. Cuando Alemania se acerca a la derrota, Goebbels asume el cargo de plenipotenciario para la guerra. La consigna es ahora espíritu de sacrificio. Memorable será el último discurso en el Palacio de los Deportes de Berlín. Cada frase, cada gesto han sido ensayados durante días. Deutschland jedenfalls hat nicht die Absicht, sich dieser jüdischen Bedrohung zu beugen, sondern vielmehr die, ihr rechtzeitig, wenn nötig und Quiere el consenso general para la guerra total, también en el frente interno. behaupten, dass
Con su discurso consigue que el pueblo pierda la cabeza. ¿Queréis la guerra total? Todos aclaman y en lo alto destaca la gran pancarta. La misma noche, Goebbels dirá: si les hubiera mandado saltar encima de las sillas, lo habrían hecho. A pesar de que los ejércitos nazis estaban muy cerca de su derrota, Goebbels no se rinde y con extrema tozudez llama a los alemanes a la lucha. Lee discursos llamando al sacrificio extremo. Enrola a ancianos y a jóvenes mandándolos de forma inevitable a la masacre. Goebbels sabe cómo mantener alta la moral de las tropas. Ya no tiene para ofrecerles la gloria exaltadora de las victorias, pero busca su entusiasmo prometiéndoles condecoraciones. En público, hace creer que espera un milagro, pero íntimamente duda de que la guerra puede ganarse. A pesar de las dudas, continúa con su estrategia. El 20 de julio de 1944, Hitler sobrevive al atentado organizado por una parte del Estado Mayor. El Führer nombra a Goebbels defensor de Berlín y por primera vez en su vida viste el uniforme de oficial. Sin embargo, el final está cerca. Hombres meticulosos y devotos como los generales empiezan a infringir el solemne juramento hecho a la bandera nazi. Los proyectos de nuevas armas secretas solo son palabras desesperadas. La propaganda, mientras tanto, sigue trabajando. La gente sigue convencida de luchar en una guerra que ya se ha ganado. Goebbels dice cosas que suenan conocidas, aquello que quiere escucharse, y eso trasciende desde otras fuentes. Viene más tarde confirmado en los mítines, y por lo tanto tiene que ser verdad. Se ha alcanzado el objetivo de la malvada propaganda. Niños y hombres mueren luchando por falsos ideales. Hasta el último momento llama a todo el mundo a la guerra y a una muerte de héroes, y todavía consigue convencer a mucha gente. Primavera de 1945. El desastre es total. Estamos casi en el epílogo. Goebbels está hablando por radio. Oder besser noch unschädlich zu machen. Ich bleibe mit meinen Mitarbeitern selbstverständlich in Berlin. Auch meine Frau und meine Kinder sind hier und bleiben hier. Mientras los soldados de Stalin entran en el corazón de Berlín, en el búnker de Hitler, Goebbels está cerca de su Führer y le pide poder seguirle hasta la muerte. Goebbels va a recoger a sus hijos y a su mujer a su casa de campo y los lleva al búnker. La llegada de los niños no pasa desapercibida. Empleados, técnicos, el personal de cocina, las secretarias piden a la señora Goebbels que deje vivir a unos niños inocentes. Ella prepara a los niños. 6 inyecciones letales y sus juegos se interrumpirán para siempre. Goebbels y su mujer cruzan el jardín. El ayudante cumple las órdenes y los mata de 2 disparos en la nuca. Sobre sus cuerpos vierten 4 latas de gasolina. Goebbels había dicho: pasaremos a la historia como los más grandes estadistas de todos los tiempos o como grandes criminales.
Iban vestidos de blanco, con el pelo recogido. Höre Adolf Hitler!